Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días?» «¿Qué cosa?», le preguntó. Ellos le respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándole que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos le dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Lo acontecido en Jerusalén ha sido duro para los discípulos de Jesús. Cleofás y el otro discípulo son un claro ejemplo de la desilusión y la decepción. El camino de Emaús es la radiografía de un volver a la vida anterior, hacer lo mismo de antes, ser los mismos de antes. El regreso a Emaús es la expresión de dejar el camino señalado por Jesús y dar un paso al lado, o simplemente volver atrás. Es en este caminar donde ellos van conversando y discutiendo sobre lo ocurrido en Jerusalén. Cuando Jesús se les acerca y les acompaña a lo largo del camino y les pregunta: ¿qué comentaban por el camino? Ellos responden con admiración: «Tú eres el único forastero de Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». Ante la pregunta de Jesús, ellos hacen memoria de todo lo vivido. Ellos comparten todo lo que vivieron y experimentaron con el Maestro, pero también hacen memoria sobre cómo terminó todo: la traición, el arresto, el juicio injusto, la condena, la pasión y la muerte en cruz. Es un texto profundamente bello. En este tiempo pascual marcado por la fuerza del resucitado, podríamos contemplarlo en dos momentos. En primer lugar, pensar en el camino mismo de Emaús, marcado por el desazón,
Es la experiencia que vivimos cuando las cosas no salieron como queríamos. Teníamos tantos sueños y tantas esperanzas, pero la realidad fue distinta. La vida quiso otra cosa o simplemente no supimos entender lo que pasó. Ese es el camino de Emaús. Emaús es una invitación a pensar en todas aquellas situaciones que hacen tambalear nuestras vidas y nuestras estructuras más profundas, cuando nuestras seguridades y confianzas quedan expuestas y se hacen frágiles. Ese es el regreso a Emaús. Pero también Emaús es el camino para releer lo vivido, para profundizar en aquello que tal vez no se aprendió, pero que nos marcó. Emaús es el camino donde las palabras de Jesús se hacen presentes y con fuerza hacen arder el corazón, aunque no siempre tengamos conciencia de su presencia real en medio de nosotros. Desde esta doble perspectiva, el problema del camino de Emaús no fueron las ilusiones que se tuvieron, ni aquello que se quería o se aspiraba. El problema fue dónde estuvieron puestas las confianzas. Lo bello del camino de Emaús es que a pesar de todo ese dolor y angustia, Jesús, como buen maestro, se acerca al dolor del hombre y camina junto a él. Escucha el dolor y el llanto del corazón, acoge la esperanza que aún laten en el corazón y luego comienza nuevamente a enseñar. Qué maravilloso es Jesús. Su escucha compasiva es capaz de ablandar la dureza del entendimiento y del corazón, para ayudarlo a transitar por el camino de su palabra. Les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. A partir de este momento, Emaús es el camino del reencuentro con Jesús. Es el encuentro con el resucitado. Es el reencuentro con la palabra y con la fracción del pan. El camino de Emaús es el camino de la gracia, de la vida nueva, que nos saca de nuestros hermetismos y nos hace misioneros de la resurrección, anunciadores de la buena noticia y testigos de la vida nueva y resucitada. Camino de Emaús junto a Jesús resucitado, aprendemos la pedagogía de la escucha, del diálogo sincero y abierto y del discernimiento, para releer con fe y esperanza el camino de la vida y lanzarnos por nuevos senderos. Hermanos, nos suele ocurrir muchas veces que seguimos a Jesús, pero con nuestras ideas y buscando en Él aquello que nos acomode y nos conviene. Hoy tal vez podemos caminar con muchos desánimos, sin embargo, Jesús sale a nuestro encuentro para darnos claridad, para darnos paz, para que abramos nuestro corazón y nuestra mente a la verdad que libera. La vida del creyente es una vida que se vive desde la esperanza, esperanza animada y alimentada en la escucha atenta de la palabra de Dios, para poner en práctica con alegría y convicción lo aprendido a los pies del Maestro. El camino de Emaús es el camino de la vida que se vive con la fuerza de la resurrección que nos trae Jesús. Seamos buscadores de esta verdad, que las noches oscuras de la vida no nos ganen y no nos detengan. Caminemos junto al resucitado, para que Él nos vaya enseñando las Escrituras y nos enseñe a vivir siempre con la alegría pascual. Bendecido domingo. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.